sangre de los libros o La noche en que Frankenstein leyó el Quijote intentan ser esas herramientas imaginativas mediante relatos, novelando la historia de la literatura de una forma que resulte muy entretenida, para que ojalá sirvan de trampolín para que muchos lectores salten hacia las grandes obras de los clásicos. O sea, no se trata simplemente de hacer una biografía al uso, tipo casi Wikipedia, ¿no?, de los distintos autores, que para eso, por ejemplo, tienes la Wikipedia y ya está, ¿no? No, se trata de centrarnos en aspectos de la trastienda de la literatura, donde encontramos el misterio, la sorpresa, la intriga, a veces la sangre, ¿no? Hablamos de una Agatha Christie, pues una Agatha Christie que se levanta una mañana, da un beso a su hija y desaparece y no la encuentra nadie, y entonces viene la policía, investiga y el marido no está en casa, el marido está con su amante y quiere divorciarse, pero Agatha Christie no le dejaba, entonces la policía concluye que han asesinado a Agatha Christie para poder casarse con su amante. ¿Es eso cierto o no es eso cierto? Durante 11 días de diciembre de 1926, toda Inglaterra pensaba que eso es lo que había ocurrido. ¿Ocurrió en efecto de esa forma o no? Y eso es lo que explico, por ejemplo, en un relato de La sangre de los libros. Para seleccionar los relatos que aparecen en La noche que Frankenstein leyó el Quijote y La sangre de los libros, he utilizado una variable subjetiva y otras objetivas. La subjetiva es que son autores que me gustan. Autores en muchos casos canónicos incuestionables como Shakespeare o Cervantes, y otros que a lo mejor, ¿verdad?, caen en una categoría donde cierta crítica literaria se puede sentir un poco incómoda de que junto a Cervantes aparezca Emilio Salgari, Julio Verne o la propia Agatha Christie, pero para mí son todos autores que merecen mucho la pena porque todos han sabido entretenernos muy bien. Sí, a mí me interesa también que el relato tenga una parte muy importante de intriga. Cortázar y Edgar Allan Poe, que algo sabían de relatos, decían que la intriga funcionaba muy bien, ¿no? En el caso de Shakespeare hay un gran misterio siempre sobre la autoría de sus obras. ¿Es Shakespeare realmente el que hizo esas obras o no? Porque Shakespeare era un actor que no tenía demostrada una gran educación y cultura. Entonces, ¿cómo podía hacer Antonio y Cleopatra, etcétera, o Julio César? Hay una teoría que viene a decir que Christopher Marlowe, es realmente el autor y que él fingió morir en una pelea en una taberna, pero que luego sobrevivió y desde el extranjero enviaba a Inglaterra sus obras, que eran las obras que luego firmaba un tal Shakespeare. Eso está novelado en ese capítulo donde hablo de la autoría de las obras de Shakespeare. Eso en La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. Y luego, en La sangre de los libros, te hablo de la reencarnación de Shakespeare, porque en 1915 un editor británico recibe 35 sonetos a principios del siglo XX como si los hubiera escrito Shakespeare. ¿Y eso cómo podía ser? Pues porque había un escritor que era portugués, que sin embargo, pese a ser portugués, era bilingüe completamente porque había sido criado en Sudáfrica, porque su padre era diplomático, y entonces fue este escritor portugués a la Universidad de Ciudad del Cabo. Y como luego será uno de los mayores poetas de toda la historia de la literatura universal, ni más ni menos que Fernando Pessoa, pues si Fernando Pessoa, que era bilingüe, quería escribir sonetos como Shakespeare, pues a lo mejor a ti o a mí no nos sale, pero a él sí, ¿no? Y es una historia donde cuento cómo no le quisieron publicar hasta muchos años después, cuando ya los británicos vieron que Pessoa era inconmensurable, entonces levantaron la mano y dijeron, no, pero Pessoa también es parte de la historia de la literatura inglesa. No se suele conocer, ¿no?, pues, todo el sufrimiento que Charlotte Bronte sufrió en su vida personal y luego lo reúne todo, lo recuenta en Jane Eyre, solamente que en Jane Eyre pues ella hace justicia poética y Jane Eyre, que es una novela muy autobiográfica, lo que hace es que al final ella le dota de ese final que ella misma en su vida no consiguió, ¿no? Las obras de Charles Dickens que hablan tanto sobre esos niños maltratados, él fue un niño maltratado que sufrió y sabía muy bien de lo que estaba hablando. Entonces sí, hay mucho sufrimiento detrás de muchas de estas obras. La poesía de Emily Dickinson, escrita por una persona que padecía agorafobia extrema, nunca salía de la habitación de su casa, sin embargo nos regaló una de las poesías, una de las colecciones de poesía más impresionantes.